Buenos días. En mi condición de vicepresidente de la Asamblea Nacional y como diputado por el partido Primero Justicia, quiero fijar posición en nombre de mi organización política ante las amenazas, ante la orden que le dio el presidente Maduro a ese órgano ilegítimo y subordinado como es la Asamblea Nacional Constituyente, de que materialice en Venezuela un golpe de Estado. ¿Y por qué un golpe de Estado? Porque no puede una Asamblea Nacional Constituyente que además es ilegítima, es fraudulenta, que es ilegítima de origen, pero que también se ha deslegitimado en el ejercicio de sus funciones, modificar la Constitución Nacional sin que ésta sea aprobada por el pueblo de Venezuela. El poder constituyente reside en el pueblo, por lo tanto, cualquier propuesta de reforma del Estado venezolano o cualquier protesta a esta Constitución, que es la del 99, que es la única Constitución vigente, representa un golpe de Estado y una función usurpada por parte de esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Queremos advertir entonces el día de hoy a la comunidad nacional y a la comunidad internacional que de materializarse esta amenaza en Venezuela se estaría acabando no con la Asamblea Nacional, no con los diputados, se estaría acabando con el único vestigio de democracia que queda en Venezuela. Por lo tanto, invocamos al pueblo de Venezuela para que en ejercicio de esta Constitución, que en su artículo 333 obliga a todo ciudadano, investido o no, de autoridad, para que utilicemos los propios mecanismos de la Constitución para restablecer su vigencia. Nosotros también queremos alertar a esos ilegítimos que hoy están en la Asamblea Constituyente, que de materializar esta amenaza se estarían convirtiendo en coautores de un golpe de Estado en Venezuela, con las responsabilidades penales que esto acarrea. El propio Consejo Nacional Electoral, que una cosa es que pretenda realizar elecciones presidenciales que están previstas en la Constitución, violando los cánones que garantizan la transparencia, que garantizan que sean elecciones justas, pero una cosa distinta es que ustedes convaliden un golpe de Estado en Venezuela, porque solo el recorte del periodo constitucional tendría que ser aprobado por el pueblo venezolano. Aquí no hay posibilidad que ningún organismo, legítimo o no, desconozca esta Constitución y es lo que se pretende materializar en Venezuela. Este llamado que le hacemos en nombre de Primero Justicia no se trata de defender la figura de los diputados, porque de hecho los diputados que estamos aquí, muchos de ustedes saben que ni sueldo tenemos, que somos víctimas de todo tipo de agresión, de vejámenes, no solo por autoridades civiles, sino también por autoridades militares, y que seguimos allí defendiendo la voluntad del pueblo de Venezuela, que seguimos allí porque es el único órgano legítimo reconocido por la comunidad internacional democrática del mundo, y que seguimos allí porque seguimos siendo la voz del pueblo de Venezuela, que en este momento está sufriendo la peor tragedia, la peor crisis en lo económico y en lo social de toda su historia republicana. Esta conducta del gobierno nacional no es una conducta nueva. Desde el año 2015, cuando fuimos electos por más de 14 millones de venezolanos, el gobierno nacional ha tratado de cercenar nuestras funciones. Nombró de manera express a unos magistrados para que cuanto proyecto de ley fuera aprobado por la Asamblea los declararan inconstitucionales. Luego de eso declaró una supuesta figura de desacato, el cual no aplica a una institución como la Asamblea Nacional, cuando el único órgano que está en desacato es el propio tribunal, cuando ni siquiera ha decidido el caso de los diputados de Amazonas. Pero esto con la intención de silenciarnos, con la intención de no pagar los sueldos, de que los diputados del interior no se pudieran trasladar, al punto que los parlamentarios que estamos allí hemos tenido hasta que subvencionar el funcionamiento mínimo de la Asamblea Nacional. Por eso yo le digo al señor Nicolás Maduro, si usted está dispuesto a cruzar la línea, hágalo de una vez y termine de decirle al mundo que es una dictadura en ejercicio lo que tenemos en Venezuela. Pero luego no ande por allí llorando por las esquinas, pidiendo que la comunidad internacional lo reciba y que no le dé un trato de dictador, porque si usted actúa como un dictador, tiene que ser tratado por la comunidad internacional y por los venezolanos como lo que es, un dictador que pretende silenciar al pueblo de Venezuela. Hoy no dejas a la Asamblea Nacional legislar
impides que ejerzamos nuestra función de control, pero te es incómodo que desde la Asamblea Nacional estemos denunciando ante el mundo todos los vejámenes, atropellos, excesos y abusos que cometes contra el pueblo de Venezuela. Te es incómodo que a ti te reconozcan como un dictador y la comunidad internacional democrática y civilizada reconozca a la Asamblea Nacional como el único órgano legítimo que hay en Venezuela. Por eso vamos a seguir defendiendo esa legitimidad que nos dio el pueblo de Venezuela. La Asamblea Nacional y este partido Primero Justicia no se ponen de rodillas ante las pretensiones totalitarias de Nicolás Maduro. Por el contrario, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos energía en nuestros cuerpos, mientras tengamos una gota de saliva en la boca, seguiremos siendo la voz del pueblo de Venezuela y seguiremos luchando hasta que se restablezca en Venezuela el orden constitucional y la democracia para beneficio de todos los venezolanos. Así que, insisto, al mundo entero, que estén pendientes. Aquí está la Constitución vigente. No hay mecanismo que no sea por la voluntad del pueblo de Venezuela que permita acortar, recortar o eliminar la Asamblea Nacional. Cualquier acto que sea por orden de Nicolás, avalado por una constituyente ilegítima, y si también avalado por el Consejo Nacional Electoral, ellos se convierten también en coautores de este golpe de Estado y, por supuesto, responsables penalmente de lo que ocurra con la Constitución de Venezuela. Y yo sé que muchos estarán diciendo hoy, pero ¿ante qué tribunales de la República se hará valer la justicia? Llegará el momento en que internamente haremos que cada uno se les determine sus responsabilidades y que tengan que rendirle a la justicia venezolana. Pero también está ahí el largo brazo de la justicia internacional que ya está abriendo los expedientes para que se determinen las responsabilidades y estos que hoy violan derechos humanos, que atentan contra la democracia, créanme que más temprano que tarde tendrán que responderle a la justicia internacional. Diputado, ¿qué mecanismo plantea la Constitución del 99 para enfrentar la pretensión del golpe de Estado? El artículo 333 te habla de ejercer todos los mecanismos constitucionales, las protestas, las marchas, acudir a organismos internacionales a los cuales la República ha suscrito convenios donde se obliga a toda la comunidad internacional a ser garante al respeto constitucional y de las democracias en cada uno de los países miembros. Por eso ayer, antes de hacer público el comunicado, informamos debidamente a todos los organismos multilaterales, a todas las embajadas que están acreditadas en Venezuela, de que en Venezuela existe un nuevo peligro, de que se materialice un nuevo golpe de Estado. En este caso, liquidando, como lo dije anteriormente, el último vestigio democrático que queda en Venezuela. Así que seguiremos ejerciendo todas esas funciones, seguiremos denunciando ante la jurisdicción internacional y créanme, en todas partes del mundo, cuando se han producido actos contra el Parlamento, que es quizás la figura más sagrada y más respetada de la comunidad democrática internacional. El último caso que yo recuerdo fue el de Fujimori, el que conocimos como el Fujimorazo, y todos sabemos cómo terminó eso. Aquí en Venezuela, y es bueno recordárselo para los que todavía creen en el chavismo, o en el madurismo, o en el diosdadismo, ya yo no sé qué ismo es el que está en este momento mandando en Venezuela. El propio Hugo Chávez Frías, cuando se impuso la constituyente del 99, no fue capaz de cometer un golpe contra la institucionalidad democrática, como fue cerrar el Congreso de la República. El Congreso existió hasta que el pueblo de Venezuela, por votación directa y secreta, decidió cambiar la Constitución. Hoy, hacerlo antes de que sea sometido a la consulta del pueblo de Venezuela un nuevo proyecto de Constitución, no constituye sino un golpe de Estado a la única Constitución vigente, que es la del año 99. Diputados, en efecto se realizan las megaelecciones, ¿cuál sería su posición? Si no participarían en las elecciones... ¿Megaelecciones o megafraude? ¿A qué se refiere? Aquí no tenemos condiciones para participación electoral, porque los venezolanos no solo queremos votar, los venezolanos necesitamos y queremos que nuestro voto elija, decida,
Y mientras tengamos un órgano parcializado como el CNE, mientras las condiciones no garanticen la transparencia y la realización de un proceso electoral justo, los venezolanos no podemos ir a convalidar esta dictadura que pretende disfrazarse de democracia. Y en todo caso, si hubiesen condiciones electorales para ir a unas elecciones presidenciales, no podemos confundir un mandato que está en la Constitución como elegir a un nuevo presidente con este golpe de Estado que se pretende dar. Los diputados, de acuerdo al artículo 192 de esta Constitución, duramos en el ejercicio de nuestras funciones 5 años. Y la única forma de interrumpir ese periodo es a través de un referéndum revocatorio, que solo se podría activar después de cumplido más de la mitad del periodo. Ni tenemos la mitad del periodo, ni nos han convocado un referéndum revocatorio, porque en todo caso estoy seguro que los venezolanos harían un referéndum reafirmatorio. Pero en todo caso, recortar apenas a 2 años de ejercicio parlamentario ese mandato constitucional es desconocer, es dar al traste con esta Constitución. Y todo el que se preste, desde el dictador Maduro que dio la orden, desde una ilegítima constituyente que puede aprobarlo o de un CNE que puede convocarlo, se convierten en coautores y por lo tanto responsables penalmente de dar un golpe de Estado en Venezuela. Diputado, pero después si no va ningún candidato de oposición ni ningún otro candidato emergente y el presidente insiste en hacer las elecciones, ¿qué pasa el 23 de abril? Después del 22 de abril, ¿qué? Mira, yo no veo el después del 22 de abril. Yo veo lo que tenemos que hacer hoy y lo que tendremos que hacer mañana y hacer todos los días. Por eso desde Primero Justicia hemos dicho no somos abstencionistas. Nosotros queremos elegir y seguiremos en la calle para que haya condiciones que nos permitan salir a votar. Así que el llamado a no participar no puede ser visto como un llamado a quedarse en su casa. Que hay que salir todos los días a buscar los mecanismos de presión, tanto en lo interno como en lo internacional, para que en Venezuela se abra un proceso electoral justo, transparente, que permita que los venezolanos decidamos el futuro de Venezuela. De ocurrir eso, yo estoy seguro que aquí el señor Maduro recibiría la pela electoral más grande de toda la historia, porque no es un secreto que más del 80% de los venezolanos quieren salir de este gobierno, porque lo que ha generado es una crisis económica donde los venezolanos están pasando hambre, donde no se consiguen los productos. Cuando consiguen los productos no te alcanza el salario, porque hoy somos víctimas de una hiperinflación, que es el resultado de esa indisciplina fiscal del señor Maduro de seguir regalando y malgastando el dinero de los venezolanos, o si no robándoselo, porque es el gobierno más corrupto de toda la historia. Por eso es que no quieren elecciones, pero también por eso es que no quieren que haya un parlamento, porque esa voz que hoy no es escuchada por el gobierno se levanta todos los días desde la Asamblea Nacional y lo escuchan en Venezuela y en todo el mundo. Por eso el mundo entero sabe hoy lo que estamos viviendo en este país. Y esa voz seguirá siempre alta, fuerte, enérgica, comprometida con el pueblo de Venezuela. No hay forma que el señor Maduro nos pueda silenciar. Diputado, y en caso de que se apruebe la realización de megaelecciones, ¿esto implique correr la fecha de la realización de esas elecciones, Primero Justicia lo convalidaría o no? Es que te insisto, no hay forma de que sin modificar esta Constitución, que solo lo puede hacer el pueblo de Venezuela, que tú acortes el periodo de los parlamentarios. Si se alarga el periodo, si se sustituye el Consejo Nacional Electoral para tener verdaderos árbitros, no una especie de ministerio o de Secretaría de Asuntos Electorales del PSUV, sino verdaderos árbitros electorales que actúen con imparcialidad, que actúen con transparencia. Si se dan todas esas garantías que permitan que los venezolanos realmente sin presiones ejerzan el voto, que los venezolanos que están en el extranjero puedan votar, todo eso que está recogido en el documento que presentó la Mesa de la Unidad Democrática en las negociaciones con observación internacional, ahí participaríamos inmediatamente con un candidato unitario para darle una salida a Venezuela. Pero a pesar de todas esas condiciones, nosotros no podemos avalar un golpe de Estado contra la Constitución. Si ustedes quieren cambiar la Constitución Nacional, tendrían que haber convocado una constituyente tal como lo dice la Constitución, que hubiese sido el pueblo de Venezuela quien la convocara, que hubiese sido el pueblo de Venezuela quien definiera sus bases comiciales, pero sobre todo, cumplidos esos dos pasos,
lo que proponga esa constituyente tendría que ser aprobado por el pueblo de Venezuela. Antes de eso no se puede cambiar esta constitución. Incluso los consejos legislativos tienen el periodo vencido, los consejos municipales tienen el periodo vencido, y no podrías tú convocar con un proceso nacional un proceso municipal, porque la ley orgánica del Poder Municipal te lo prohíbe, te dice que debe haber un lapso de tiempo que no permita que el resultado de una elección nacional afecte o influya en los resultados municipales. Pero en todo caso, esto es la norma que nos debe regir a todos, incluyendo a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Seguir violando esta Constitución es un delito y tiene responsabilidades penales. Y más temprano que tarde, quienes violen esta Constitución tendrán que rendirle cuenta a la justicia, nacional e internacionalmente. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Voy a mover el carro, tenía como... Vamos a mover el carro. Mira, está bien, te asesoró bien Juan Pablo. Oye, pero ¿dónde estaban ustedes?